el tiempo de los judíos había personas que podían encargarse de asuntos, digamos, de menor importancia entre el pueblo, ¿verdad? Había rangos entre los judíos o funciones. Nunca me he sentido cómodo hablando de la Biblia con esto de los rangos, ¿verdad? Porque siento que Dios nunca es eso lo que Él hace, ¿verdad? Pero sí funciones, la funcionalidad, ¿verdad? Mejor dicho. Y entonces había entre el pueblo diferentes funciones. Había personas que se encargaban de cosas, vamos a decir, menos importantes. Todo era importante, pero un poquito menos importante. Y de algunos otros problemas o asuntos sociales. Había gente que se encargaba de ese tipo de cosas. Pero el corazón, el núcleo en la revelación del Antiguo Testamento es el sacerdocio. La revelación que Dios da a su iglesia judía o a su pueblo, porque iglesia es asamblea, ¿verdad? A los judíos, a ese pueblo judío es el sacerdocio. El concepto que Dios quería insertar en ellos de una manera muy clara era el sacerdocio. ¿Y qué es el sacerdocio? Pues es ministración, es entrega, es dedicación, es servicio al fin de cuentas. Entonces Dios estaba enseñando una lección muy objetiva a través del sacerdocio, ¿verdad? Apartar a una tribu y decir: los levitas me serán mis servidores personalizados. Algo, bueno, muy especial, ¿no? Entonces el núcleo de la vida que le daba su identidad a la nación entera, y no podían abandonar esa función de traer a hombres y a mujeres al conocimiento de Dios. No debemos olvidar que Israel tenía una función misional. No la cumplieron a plenitud, pero la tenían. Por eso cabía la figura del prosélito. No sé si recuerdan este término. El prosélito era un gentil que podía abrazar el judaísmo. Era la intención de Dios que aún las naciones gentiles pudieran acercarse a Dios. Hay veces que la Biblia le llama a Nabucodonosor, por ejemplo, un rey gentil, le llama siervo de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios es todo, hermanos. De Dios es todo el mundo y toda autoridad viene de Dios. Los reyes de España son de Dios. Y esa autoridad que Dios puso, los reyes de Inglaterra, muchos dicen que ya dejó de tener una función práctica, ¿no? Esta monarquía inglesa, porque en realidad el primer o la primer ministro es la que toma todas las decisiones. Pero a los ingleses les gusta tener esa monarquía, les cuesta un dineral tenerla, pero les gusta tener esa figura de monarquía, y eso pertenecen a Dios, esos reyes, todos los reyes, toda autoridad. Cada policía municipal, cada agente de tránsito, cada persona embestida de autoridad de forma civil o militar, es autoridad puesta por Dios. Esto es algo maravilloso. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos la profundidad de ese concepto, podemos caminar en una intención de obediencia y de sujeción. El pueblo judío no se sujetaba a las autoridades, ¿verdad? Pero con la iglesia es lo mismo que el concepto que Dios tenía para los judíos del sacerdocio. Nosotros, hermano, la iglesia, somos un reino de sacerdotes, no un reino de políticos, ¿verdad? No dice eso la Biblia. Nuestro diseño en el mundo debe de ser traer hombres a los pies de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. No a gobernar o enseñorearnos sobre naciones, porque entonces malentendemos y rebajamos el sentido puro del Evangelio. La iglesia del Señor es llamada a traer un mensaje de esperanza en medio de tiempos difíciles. Por 2000 años la iglesia ha trabajado en los peores escenarios, en las peores circunstancias, y ha sido el poder del mensaje del Evangelio que ha cambiado y ha transformado, incluso hay ocasiones, naciones enteras. Hubo un tiempo en que en Colombia las cosas estaban, hermanos, tan difíciles, cuando se levantó tanto el cártel de Cali, tomó tanta fuerza, tanto poder incluso político. Llegó un punto en que Pablo Escobar Gaviria iba a ser incluso presidente de Colombia. Y era tanto el poder que había adquirido que tenía ya autoridad sobre
muchas partes del gobierno tenían comprados todos los magistrados, los jueces. Los que no se dejaban corromper eran asesinados en coches bomba. Eran cosas tremendas las que estaban sucediendo, y la nación estaba padeciendo todo eso. No solo un mal gobierno, pero también un cártel que estaba destruyendo tremendamente, ¿no? Mermando las filas de la gente en Colombia. Y los cristianos comenzaron a unirse, pero no en una acción política. No comenzaron a ir a los senados, no comenzaron a ir a los congresos. A mí me llama la atención eso. Nos debe de hablar de algo. Por algo sucedió así, por algo Dios lo permitió así. Ellos lo que comenzaron fue hacer oración. Ellos comenzaron a ir a las iglesias. Ellos comenzaron a reunirse en las calles a orar. Ellos comenzaron, incluso rentaban estadios, llenaban estadios. Es impresionante las imágenes de ver tantos cristianos sin una figura prominente. No era la campaña de un evangelista, gloria a Dios por eso. No era un grupo de alabanza el que iba a ministrar, gloria a Dios por eso. Era la presencia de Dios, era Cristo la figura prominente en ese lugar. Y centenares de colombianos orando por su nación. La primer vigilia de oración que hicieron fue un viernes por la noche. Al sábado siguiente, los periódicos de Cali, ni siquiera un asesinato, ni siquiera una muerte después de esa oración. Hay poder en la oración. Claro, el mal ha seguido, la maldad sigue en Colombia. Dios no va a quitar eso. No va a quitar eso en medio de nosotros, pero sí nos quiere mostrar la lección objetiva, que cuando oramos, que cuando confiamos, las cosas pueden cambiar, pueden estarse transformando, puede haber misericordia de parte de Dios. Porque a veces queremos anteponer la misericordia de Dios a la justicia de Dios o a la soberanía de Dios, y no podemos interponer esos conceptos, ¿correcto? Entonces, cuando entendemos eso, en Colombia lo entendieron, pero comenzaron a unirse, comenzaron a buscar a Dios. Hubo consecuencias, hubo pastores que mataron. Hay cosas, pero el Señor se comenzó a glorificar, ¿no?, en medio de esa nación. Y algo importante es que ellos estaban proclamando. Hubo conversiones. La iglesia debe proclamar. Amén. Hay testimonios en tantos otros lugares. En Anaheim, California, sucedió algo parecido. Anaheim era la ciudad con más satanismo del mundo. Anaheim, California, más satanismo del mundo. Ahí estaba radicando en ese tiempo Ayton LaBelle, que es conocido como el sumo sacerdote satánico, quien escribió la Biblia satánica, Ayton LaBelle. Y ahí era tanto, los jóvenes estaban en drogas, estaban en cosas tremendas, en promiscuidad, destruyendo sus vidas. Pero también la iglesia comenzó a hacer lo que tenía que hacer. La iglesia solo tiene que hacer lo que debe hacer. Debemos orar y proclamar salvación. Eso es lo único que el Señor nos ha mandado. Por eso, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos está preocupando y qué nos está ocupando? Nos debe ocupar la salvación. Nos debe ocupar la proclamación del evangelio. Amén. Eso somos, esa es nuestra identidad. Somos portavoces de un mensaje de vida. Ahora, no somos indiferentes a los asuntos sociales, claro que no. Una iglesia no podrá orar objetivamente si no está informada. Tenemos que saber qué está pasando en medio de nosotros. Tenemos que saber qué está pasando en nuestro país, qué son las cosas que están funcionando mal. A veces tenemos mucha, ¿cómo se dice? Recelo es la palabra que quería decir. A veces tenemos mucho recelo sobre orar por nuestro gobierno, pero es que hemos malentendido tal vez un punto. Cuando se dice que oremos por nuestro gobierno, la Biblia nunca nos dijo que oremos para que el mal gobierno, si lo hay, siga haciendo el mal. Esa no es la oración. No estamos diciendo: Señor, bendícelos, prospéralos en su maldad, y que siga habiendo mayor maldad y opresión al pueblo. Esa no es la oración. No hemos entendido la clave y el poder que hay en la oración unida. Podemos orar para que el Señor toque conciencias, toque corazones, comience a trabajar en personas claves. Nosotros solo vemos una figura prominente, en el caso de nuestro país, el presidente de la República.
Hay personas que odian tanto a este hombre, a esta persona. Hay tanto odio en su corazón, tanto odio por esa persona, como si fuera el culpable de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y lo cierto es que en mucha medida somos responsables del resultado de nuestra vida. ¿Será la culpa del presidente que uno de nuestros hijos se rebele, que discutamos con nuestra esposa, que nos peleemos con algún amigo, con algún hermano? No, son decisiones nuestras. Son decisiones nuestras. ¿Será la culpa del presidente que nos administremos mal el dinero? Hay escasez, están difíciles las cosas, yo entiendo. Entonces, ¿cuánto más debemos administrarnos con sabiduría? ¿Cuánto más es tiempo, hermanos, de ser muy considerados, de endeudarnos, de hacer cosas así? Debemos estar tranquilos, tener muy buenas decisiones en lo que vamos a hacer con nuestra vida. Debemos aplicar la sabiduría que viene de parte de Dios. Y al gobierno dejarlo en las manos de Dios y decir: Señor, tú obra, tú trae conciencia, y no llenarnos de ese odio masivo, comunitario. Hoy México nos estamos uniendo como nunca antes, solo por las redes sociales, nos estamos uniendo como nunca antes en una campaña de odio y desaprobación contra el gobierno. Eso es, en eso estamos tremendamente unidos. ¿Por qué no nos unimos en oración? Y le digo, entendiendo ese sentido, pensamos: Señor, que siga haciendo el mal, ayúdale, dale nuevas ideas de robar. No, es que esa no es nuestra oración. Señor, impídeles, obra en sus vidas, obra en sus corazones, que haya un temor. Va a pasar a medida que Dios lo permita, porque Dios es soberano, hermanos, amén. Pero nosotros entonces cumplimos nuestra parte. ¿Vamos entendiendo eso? Debemos administrar las cosas de Dios, debemos administrar el reino de Dios. Entonces, conforme entramos a este asunto de la función del cristiano en el gobierno, quiero que entendamos, hermanos, que desde el principio, que lo que estamos diciendo no tiene nada que ver con hacer política en la iglesia, no tiene nada que ver con jugar a la política, involucrarnos en la política, no tiene nada que ver con involucrarnos en esas cosas que son buenas, pero no son nuestro llamado y prioridad divina. No hay mandato bíblico para que nosotros pasemos tiempo, gastemos dinero y energía en entrar en la política o involucrarnos en asuntos del gobierno civil. Debemos ser, y escuche con atención esto es un pensamiento importante, debemos ser la conciencia de la nación mediante una vida piadosa y predicación fiel. Confrontamos a la nación no mediante la presión política, sino mediante la palabra de Dios. Así es como confrontamos a la nación, predicamos en contra del pecado, predicamos en contra de los males de nuestra época. Pero eso es una predicación respaldada por una vida santa, por una vida congruente a ese piadoso llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Amén. Observemos a Cristo por tan solo un momento. ¿En qué condiciones vino a vivir Jesucristo? Vino a vivir en una nación que había sido oprimida por siglos. Ya mismo en ese momento que Él nace, había habido un edicto de que todos fueran empadronados, porque el Imperio Romano tenía un énfasis en los impuestos y en los tributos. A medida que ellos podían empadronar a toda la nación, iban a tener claridad total de cuántos eran los que tenían que dar tributo o impuesto. Por eso era ese interés tan grande de ellos. Y entonces viene el empadronamiento. Nace Jesucristo en medio de esas condiciones. Después que hace Herodes, manda matar los niños inferiores a 2 años. Tienen que huir. Y entonces ahí está Jesús viviendo en medio de condiciones desfavorables, en medio de un imperio que los oprimía con tributos, con impuestos, que había injusticia social. Y ahí están los judíos teniendo más privilegios y mejores condiciones que otras naciones o que otros imperios, teniendo mejor situación, y aún así rebelándose
rebelándose continuamente los judíos, levantándose, les decía, los celotes, ¿verdad? Que eran conocidos como los hombres de la daga, así era conocido esta secta. Rebelándose los macabeos, toda la familia de Judas Macabeo se levantaron, una familia grandísima que tenía poder político con los judíos, y se levantan en contra del imperio, continuamente rebelándose. Y ahí está Jesús viviendo en medio de esas condiciones. Ahora, ¿qué hace Jesús? Se acercan los contemporáneos de su época y dicen: Jesús ha sido un maestro equitativo. Él ha sido bueno, ha hablado con sabiduría acerca del adulterio, ha hablado con sabiduría acerca del divorcio, ha hablado con sabiduría acerca de la oración, ha hablado con sabiduría acerca de las relaciones humanas. Jesús es un gran maestro. Jesús nos va a ventilar toda duda que podamos tener en relación con el gobierno. Y entonces vienen estos hombres y le preguntan a Jesús: ¿qué debemos hacer? ¿Pagar tributo al César? Y entonces Jesús, como lo hacía muchas veces en ese ejercicio didáctico, les responde con una pregunta. La recordarán: ¿de quién es la inscripción en la moneda? Del César. Y entonces viene esa frase magistral del Señor Jesucristo. 2000 años de esa frase: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Amén. La pregunta para los judíos era: ni siquiera estaban dando al César, porque evadían impuestos con rebeldía, pero ni siquiera estaban dando a Dios. Qué triste. Jesús les dijo que ellos habían implementado tantas leyes extras a las que ya existían en el canon, vamos a decir en Éxodo, en Levítico. Ellos habían añadido leyes extras, donde decía que tenían que lavar los vasos 7 veces. Todo sumergían, todo lavaban, todo bautizaban, porque eso viene la palabra bautizo, sumergir. Los religiosos todo sumergían, todo lavaban, todo, porque ellos cuidaban tanto lo exterior. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Saben qué? Si comemos con un poquito de falta de higiene, pues eso al final se va a ir a la letrina, así lo dijo Jesús. Va a ser arrojado, va a ser desechado. Pero ¿qué de lo que hay en tu corazón? Eso es lo que contamina verdaderamente al hombre. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Qué concepto estamos teniendo de nuestro presidente de la República? ¿Qué concepto tenemos del gobierno? ¿Qué concepto tenemos de los impuestos? Tenemos que analizar nuestro corazón. Yo no soy promotor de impuestos, yo no trabajo para el servicio de administración tributaria, yo no recibo un beneficio por decir esto, civil o gubernamentalmente, pero recibo un beneficio con Dios por hablar de lo que es correcto, ¿sí? Por hablar de lo que enseña la Biblia. Ahora, hay injusticia, hermanos. Cuando uno ve los comentarios de personas como el señor Castre, que puede decir: ¿cómo un mexicano no puede vivir con 80 pesos diarios? Dice, o sea, ¿por qué dicen que no? ¿Cómo se les ocurre? Cualquier mexicano puede vivir con 80 pesos diarios. Fácil, facilísimo. Viene el señor Castres y nos dice eso. Videgaray dio declaraciones más o menos parecidas, y vemos que en este gobierno la falta de experiencia es una virtud para ser premiado con un rango alto. Porque es increíble cómo pueden poner a Videgaray en la Secretaría de Relaciones Exteriores y llegar, y su discurso de entrada es: yo no sé absolutamente nada, vengo a aprender de ustedes. No. Es que no necesitamos al frente una persona que no sepa nada. Necesitamos a alguien que sepa que no hay alguien más en México que lo pueda hacer. O sea, esas pequeñas reflexiones, no para llenarnos de odio, tranquilo, no, pero solo para analizar, ¿verdad? Está injusta la situación, está desequilibrado. Hubo una señora que ni me quiero acordar de su nombre, pero también del gobierno, que también manejó algo así.
habló, no sé, de 25, 30 pesos, algo así. Están en un desacierto. Dice, ¿cómo no alcanzan? No alcanzan con eso. Entonces hay injusticia, hay falsedad detrás de todo, porque en la reforma energética hay una maraña de mentiras primordialmente, y hay algunos impuestos injustificables. Los IEPS, hay un IEPS, solo uno, de 4.50 pesos por cada litro de gasolina. Solo un IEPS, solo un impuesto que se tasó en moneda nacional, ni siquiera se tasó en dólares, y es fijo, 4.50 pesos, solo un impuesto extra, justificado para nada. El aumento de la gasolina para justificar los desbalances de Romero de Champs, que era el líder petrolero, todos los excesos, los lujos de sus hijos, todo el desfalco que se hizo sobre Pemex, para sacar adelante ese desfalco, no cobrárselo a él como es la costumbre del gobierno, sino absorberlo el pueblo. Históricamente tenemos un Fobaproa, tenemos todo esto, que todavía este año vamos a terminar de pagar el rezago del Fobaproa todavía, hermanos. Imagínense, si el país se sigue endeudando, estamos en un problema gravísimo. Y solamente para salir adelante de esa malversación de fondos, con haber aumentado la gasolina 40 centavos por litro, hubieran salido adelante y les hubiera sobrado. Entonces, ¿por qué aumentar todavía extra otros 4.50? Son 3 impuestos IEPS que tiene la gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué? Si los costos de refinación no subieron, los costos de transporte no subieron, ¿por qué sube el combustible? Entonces el problema es que estamos ante un gobierno injusto, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero rebelándonos, no pagando impuestos o enojándonos o ofendiendo en las redes sociales, no lo vamos a solucionar. Esa es la realidad. No lo vamos a solucionar. La solución está en hacer lo que Dios ha dicho que debemos hacer. Sométase toda persona a toda autoridad, porque no hay autoridad sino puesta por mí, y el que resiste a Dios, dice. Entonces, yo no quiero resistir a Dios. Si yo veo que la autoridad es injusta, entonces la dejo en manos de Dios. Dejo que Dios sea el que obre. Dejo que Dios sea el que obre en mi vida, ¿no? Entonces vamos entendiendo eso. Y ahí está Jesús, en condiciones tan injustas, pero diciendo, el impuesto pagarlo. Qué maravilloso, ¿no? ¿No les bendice eso? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Este hombre era un recaudador de impuestos. Entre los judíos eran los más odiados, aquellos que siendo judíos de linaje y sangre judía, se ponían a trabajar bajo el servicio del Imperio Romano. Eran empleados de Roma. Zaqueo era empleado de Roma para oprimir a sus mismos hermanos. Y ahí estaba este hombre por años cobrando impuestos, muchos injustos o la gran mayoría, y todavía lo que él robaba para sí. Y ahí estuvo Zaqueo por años haciendo eso. Vino el Cristo de gloria, el Cristo que no se rebeló contra eso, el Cristo que dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, el Cristo que se sometía a las autoridades, el Cristo que permitió que se le hiciera un juicio injusto en su crucifixión. Dice que enmudeció, no abrió su boca. Ese Cristo viene y llama a Zaqueo. Y cuando Zaqueo experimenta y conoce la salvación, Zaqueo se da cuenta que todo aquello político, que todo aquello civil, que todas aquellas cosas, que el recaudar dinero era nada comparado con lo sublime del llamado de Jesús. Cuando Jesús viene y llama a su vida, el corazón de Zaqueo se llena tanto que usted ha leído la Biblia, estoy seguro. Zaqueo dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa, dice, voy a devolver todo cuadruplicado. Estaba tan consciente que había robado tanto. Voy a devolver todo cuadruplicado. Lloro porque nuestro secretario de Hacienda pueda venir a los pies de Cristo, pueda decir, voy a devolver todo. No puede tomar la decisión sola, ¿no? Es algo que me ilusiona solo pensarlo, pero es bien improbable que suceda. Pero que puedan venir a los pies de Cristo esta gente, que puedan conocer de Jesús.
puedan conocer de Jesús. Entonces ahí está Zaqueo siendo transformado. Para Zaqueo ya lo otro es que, hermanos, no es que no era importante, pero palidecía al lado del llamado. Ahora nosotros somos cristianos, entonces claro, nos ocupa lo social, nos informamos, sabemos lo que está pasando. A mí no me gusta tampoco así cristianos que no saben nada de lo que pasa alrededor, ¿verdad? Ni idea de lo que está pasando en el país. No es bueno eso. Debemos tener información, ¿correcto? Pero lo importante de la iglesia es su llamado, lo sublime es su llamado, a lo que nos ha llamado Jesús. Cuando pensamos en todas esas cosas, sí, pensamos en toda la injusticia, a veces se comienza a amargar nuestro corazón, ¿no? Y estamos pensando que cuántas cosas están pasando en medio de nosotros, cuánta injusticia. Y tal vez no reparamos en darnos cuenta que milagrosamente, tal vez con el mismo dinero, milagrosamente Dios sigue permitiendo que llevemos sustento a nuestra casa. Día a día seguimos comiendo, seguimos alimentándonos. Oh, Señor, gracias porque tú eres el que nos provee. Ahora pensamos en todo eso, pero cuando yo me pongo a pensar en la campaña que hicimos aquí afuera, ¿en qué año fue la campaña? Ayúdenme. ¿2013, 2012? ¿No te acuerdas, Héctor? ¿Qué año fue? ¿2013? En el 2013, la campaña que hicimos en el 2013 aquí afuera. Y yo pienso la gracia de Dios derramada en ese lugar. Y yo pienso la gente que se acercó a escuchar el mensaje de salvación del Evangelio de Cristo. Y el poder de Dios cuidándonos de armas de fuego y de armas poderosas, y el Señor cuidando y guardando nuestra vida y guardando nuestro corazón. Pienso eso es mucho más sublime. Y cuando pienso que hubo gente que vino a los pies de Cristo por eso, que aún hoy están en nuestra iglesia por eso, todo vale la pena por un alma que venga a los pies de Cristo. Cada escuelita bíblica que se ha hecho, hermanos, cada escuelita de verano, cada festiniños. Este año no hubo festiniños, no así como para nosotros, pues, sino para todo el estado. Otra vez, hermanos, lamentablemente, por eso le digo, la iglesia debíamos de hacer lo que nos llamó Dios a hacer. Hoy veo tantos cristianos, no critico, puntualizo solamente, veo tantos cristianos en el estado de Zacatecas metidos en la política, pastores y gente metida en la política, y haciendo eso y haciendo eso. Y sabe usted que el Ministerio Internacional de la Bolsa del Samaritano o Festiniños disciplinó otra vez un año a Zacatecas, después de que habíamos estado disciplinados como por 10 años por no entregar reportes. Hace 10 años disciplinaron Zacatecas, hace más ya, porque los regalos iban y los vendían en los pasitos, o cómo se llama, la fayuca, en los tianguis, iban y vendían las cajas de regalos. Ahí no sé, los pastores o yo no sé quién. Bueno, no quiero ni pecar contra Dios pensando, pero los vendían los regalos, hacían comercio con el beneficio evangelístico de eso. Y entonces fue disciplinado el estado de Zacatecas por incumplido. Vuelve a entrar Festinillos. ¿En qué año fue, hermana Chaito? Cuando 2012, ¿verdad? Que fueron a Aguascalientes ustedes y les dieron otra vez, ¿verdad? La designación de que iba a haber otra vez Festinillos. Pues ya este año nos tuvieron que disciplinar otra vez. ¿Qué te dijo, hermana Lupita Betty? El 20% de las iglesias de Zacatecas entregó reportes. El 80% de las iglesias en Zacatecas no entregó reportes, no entregó fotos, no justificó lo que se hizo. No justificó. Y ese es un evento de grande bendición, ¿no es así, Zaira? Es un evento de grande bendición. Hay gente que ha venido a los pies de Cristo por eventos como ese. Entonces, en vez de estarnos ocupando tal vez en tantas cosas que no debiéramos de estar haciendo, debemos de ocuparnos de lo que es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado, el proclamar el mensaje de Cristo. Amén. ¿Había impuestos injustos en el tiempo de Jesús? Ya lo dije solo de repaso. Sí, verdad, sí había muchos. Cuando vemos el ejemplo de Jesús tenemos que ver diferente las cosas, ¿no? Ahora, sométase toda persona a tu autoridad. Así empieza el verso 1.
del capítulo 13. ¿Sométase quién? Toda persona. La invitación de Dios es a toda la nación mexicana. Vamos a hablar de México, porque aquí estamos. No solo a nosotros como cristianos. Y toda persona aplica como las leyes. A mí me encanta este enunciado o este postulado del derecho. El desconocimiento no te hace exime de la pena o de la responsabilidad. No te exime de la responsabilidad. Que tú no lo sepas no te exime. Entonces, aunque haya millones de mexicanos que no sepan que Dios está diciendo sométase toda persona a toda autoridad, Dios lo dice. Dios lo dice. Entonces, si lo está diciendo para toda la nación, cuánto más nosotros debemos modelar. Cuidemos nuestras redes sociales, hermano. Yo les quiero invitar. Nunca he sido pues de meterme en la vida de la gente. No me ha gustado imponer como cosas. Hay iglesias y hay pastores que dicen vamos a hacer esto, y todos, y de todos pues mucha gente no hace caso. Pero no me ha gustado trabajar así. No creo que sea la forma o mi llamado. Yo creo que en este lugar es un lugar de impartición de principios, y que usted va a salir de este lugar para vivir en su vida esos principios. Pero sí les puedo animar a algo, ¿verdad? Les puedo motivar a algo. Tratemos de usar nuestras redes con mayor sabiduría. Ni un extremo ni otro. A mí no me gusta, con respeto, si alguien lo hace, yo no le quiero faltar el respeto a usted. ¿Sí? Por favor. Pero a mí no me gustan las imágenes de que si compartes ahorita esto, una persona se va a sanar y escribe amén. Es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no es cierto. No es porque yo comparto una imagen o porque ustedes le pongan amén va a pasar algo. No es. Entonces ese es el extremo religioso. El que nuestro muro sea solamente así, pero como que tantas cosas, pero ya tan ultra religiosas. Tenemos una familia. Pongo una foto de su familia. A mí cómo me bendice ver cuando ustedes... Soy un poquito observador en eso, les confieso. Me gusta ver cuando ponen una foto de que ustedes salieron a pasear, que llevaron a sus hijos a un lado. A mí me bendice, me llena mi corazón. Digo, Señor, gracias porque le diste oportunidad a mi hermano de llevar a sus hijos a comerse una hamburguesa, de ir a pasear al parque, de ir a la Encantada. Usted sabe, uno va a la Encantada y los niños regresan encantados de la vida. Y a mí me llena ver su pastel del niño de cumpleaños. A mí me bendice todo eso. Ver lo que Dios les ha permitido hacer con su familia me llena. Ya lo que no me llena tanto es verlo pues que se fueron hacia el baile y eso, bueno, pues ya también pues les digo, no me siento así tan jubiloso, ¿verdad? Pero ¿por qué? Por su bien de ustedes, pues. ¿Sí? Por eso, fue un ejemplo, no, lo primero de plano que me vino a la mente. Pero sí debemos tener cuidado. Cuidar qué compartimos. ¿Qué compartimos, verdad? Eso es importante, ¿verdad? Sembrar el mensaje del Evangelio de Cristo. Yo los motivo, no les quiero imponer, porque igual o no tiene el tiempo o no tiene el proyecto, o no es la visión, mejor así déjenlo. Pero el que sí quiera pasar este reto, algunos ya lo están haciendo, estoy observando, y gloria a Dios por eso, es palabra de Dios. Quien quiera en su muro compartir el devocional diario escrito, porque el de audio no se puede, no sé, no tengo manera de poner un audio en un muro, yo no he hallado cómo yo pueda hacer eso. Pero sí el escrito, cópielo y péguelo en su muro cada día, comparta la palabra de Dios. Los reto a hacer eso. ¿Qué les parece? Amén. Sería bueno compartir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores. Muy bien. Ahora, lo segundo. Esto hasta el verso 6, lo veíamos la semana pasada, vamos a repasar un poquito. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Entonces pagamos los tributos. Entonces, ¿quiere oírlo de una manera tan simple como se lo pueda decir? El apóstol Pablo dice:
dos cosas se demandan de ustedes como cristianos: sométanse al gobierno y paguen sus impuestos. Fácil, sencillo, ¿verdad? Pague sus impuestos. ¿Escuchó eso bien? Sométase al gobierno y pague sus impuestos. Ese es nuestro deber. Más allá de eso, debe estar ocupado en el reino de Dios. Amén. Ocupando, haciendo aquello que tiene valor eterno. No es que las otras cosas no importen, lo hemos dicho muchas veces. Ahora, yo quiero hablarles de la estructura del libro de Romanos. Quiero hablar de esto porque bendice mi corazón ver el cuidado providencial de Dios en la vida de Pablo al escribir la carta a los romanos. Quiero hablar de la estructura de Romanos. Vamos a hacer un viaje por esta epístola. Quiero invitarlos a abrir el capítulo 1. ¿Quién es el escritor autor de esta epístola? Es Pablo, ¿verdad? Ahí lo dice, capítulo 1, verso 1. ¿Cómo comienza? Pablo, doulos, siervo de Jesucristo. Doulos significa esclavo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. La palabra apóstol también puede venir de presbíteros, que significa administrador. Administrador, se me estaba yendo la idea. Era un administrador de la gracia de Dios. No era de él, pero él la administraba, enseñando ese mensaje. Dice el verso 2, que él había prometido, porque está hablando del evangelio, el tema central, ¿verdad? Entonces dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? El Hijo. ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la epístola? La revelación de la justicia de Dios hasta el último versículo del capítulo 8. Del capítulo 1 hasta el capítulo 8 de Romanos, que es la revelación de la justicia de Dios, pasando por el capítulo 1, que nos habla de la condición del hombre. ¿Ha leído usted alguna vez los versos 24 en delante del capítulo 1? Vamos a leer un poquito, solo para darnos una idea de qué está hablando esta epístola. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Imagínense nada más, qué condición, ¿no?, del hombre, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Híjole, inventores de males, desobedientes a los padres. Wow. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjese nada más. De eso nos habla Romanos. Solo el capítulo 1. El 2, el juicio de Dios, conociendo la ley. Ahora, ¿por qué es el conocimiento de la ley? Porque el conocimiento de la ley nos hace, voy
voy a usar un término bien fuerte, espero que todos me entiendan. El conocimiento de la ley nos hace miserables delante de Dios, nos muestra nuestra miseria, la condición del ser humano. La ley nos muestra que somos miserables. No adulteres, el hombre adultera. No robes, el hombre roba. ¿Se fija? Entonces el conocimiento de la ley, del decálogo, de lo que son conocidos como los 10 mandamientos, pero hay más, de esto que dijo Dios en 10 enunciados, el hombre dice: yo no los puedo cumplir, o entiende. El conocimiento de esa ley nos muestra nuestra miseria bajo la santidad de Dios. Dios es un Dios santo. Y entonces aquí está hablando Romanos de eso, capítulo 2, capítulo 3. En capítulo 3 está contenido el verso 23. ¿Quién no ha oído este verso? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero estos capítulos hablan de la justificación. Hablan mucho de la justificación por gracia. Y está Pablo sopesando la ley y el conocimiento de la ley y la gracia. En la ley tienes que esforzarte por cumplir, no puedes. En la gracia tienes que aceptar el sacrificio de Cristo. Para vivir en la gracia tenemos que aprender a relajarnos en Él, a entrar en su reposo, a entender la gracia y disfrutar la gracia de Dios. Ya no hay condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es la gracia. Amén. La justificación es un remedio universal. No importa que seas italiano, no importa que seas alemán o seas mexicano, o mejor zacatecano y calerense, no importa de qué lugar seas, el Señor te justifica para su gloria. Amén. Capítulo 4, la justificación por la fe. Definición de la fe que justifica. Simplemente nada más vamos al verso 5 del capítulo 4. Esto es una vista a vuelo de pájaro, hermanos, ¿verdad? Bien así. ¿Qué dice el verso 5 del capítulo 4? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Pero por qué dice que no obra? Porque el hombre que hace obras, el hombre que busca obras, el hombre que se deleita en sus propias obras, no puede vivir en la gracia. Solo el que acepta la gracia de Dios, y estando en la gracia de Dios, tendrá obras, porque la fe sin obras es muerta, pero serán el resultado de su relación con Dios, ¿verdad? No serán meritorias para salvación, ¿correcto? Entonces ahí está esto tan maravilloso. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Usted cree que David no había experimentado la gracia de Dios? Muchas veces, hermanos, muchas veces. En particular en el asunto con Betsabé y en el asunto con Absalón, su hijo. 2 sucesos en su vida que lo marcaron. Y ahí pudo sentir la gracia de Dios de una forma especial. ¿Se acuerda que Betsabé tuvo una primer criatura que no se logró y murió? Pero cuando estaba vivo el niño y estaba enfermo, David estaba orando en silicio y estaba llorando. Y increíblemente pasa algo que nos cuesta trabajo entender, porque era su hijo. Cuando muere se levanta de su silicio, se baña y está tranquilo. ¿Por qué? Porque dice: ya no tengo más nada que hacer, ya Dios ha hecho su voluntad, ya Dios ha respondido. Debemos aprender esa actitud de David, a levantarnos del duelo cuando Dios ya ha respondido. A veces nos gusta vivir en silicio, nos gusta vivir en ceniza, nos gusta vivir así, en esa condición de autoconmiseración. Bueno, de conmiseración, porque ya al decir la autoconmiseración ya no me sonó tan adecuado. De conmiseración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el que más sufre, me subió la gasolina nomás a mí. De todos los mexicanos soy el único que paga la gasolina más cara. Debemos levantarnos de ese duelo. Levántate cuando Dios ha respondido. Si Dios ha respondido, si Dios te ha permitido ponerle gasolina otra vez a tu tanque, dale gracias a Dios.
Y si Dios no te ha dado un carro para que le pongas gasolina, glorifícalo, porque tú ni te debes de preocupar por eso. Pero te debes preocupar de otras cosas, ¿verdad? Porque el alza de la gasolina afecta en todo. Yo no estoy hablando así como con irresponsabilidad en eso, pero lo que estoy tratando es de ilustrar que debemos agradecerle a Dios. Amén. Debe haber esa actitud de gratitud y enseñar eso a nuestros hijos, que nuestros hijos no nos vean sin esperanza, desesperados, que vean a quién recurrimos. Hijos, hay necesidad, papá, se está acabando el gas. Uno se da cuenta, bueno, yo me doy cuenta cuando se está acabando el gas porque despide un olor, ¿verdad? Un olorcito así, que uno empieza a buscar fugas nuevas o algo. No, es que se está acabando. Y cuando ya está ese olorcito y ya hasta los niños saben, papá, ya se va a acabar el gas, ¿qué debemos hacer? Ahí no, pero vamos al monedero. ¿Y cuánto tienes? Y sufriendo, y ay, no, es que está todo tan caro. No nos rinde el sueño. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no vamos de rodillas delante de Dios? Señor, ayúdanos. Provéenos, Señor. Antes de ir a la bolsa, vaya a Dios. Antes de ir al monedero, vaya a Dios. Antes de ir al banco a pedir el 15º crédito, vaya a Dios. Vayamos a Dios. Amén. Entonces ahí está este asunto, hermanos, transcurriendo la epístola, el 5, los 7 resultados de la justificación. Verso 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Capítulo 6, liberación del poder del pecado. El pecado inherente, el que se le conoce tradicionalmente como el pecado de Adán. Técnicamente está mal definido, ¿verdad? Porque no tenemos el pecado de Adán, o sea, no hicimos lo mismo que Adán. Pero el resultado, la herencia, el linaje, ¿verdad? La herencia. Entonces, la liberación del pecado inherente, que nacemos con pecado. Usted ve el bebé inocente. Usted ve un niño hermoso haciendo todo inocentemente, ¿verdad? Inocentemente. Pero abra bien grande los ojos la primera vez que vea a ese bebé aventarle el plato de sopa y voltearse a otro lado. Ese día el niño fue consciente, comenzó hasta a divertirse de su papá. Ya está el pecado. Ay, pastor, como una criatura, un niño. Pues un niño. Cuando ve a un niño arrebatarle el juguete al otro niño y disfrutarlo, sentirse bien por eso. Eso es, ya comienza ahí, ¿verdad? La primer mentira. A veces hay niños que todavía no hablan y ya le echan mentiras a sus papás, ¿verdad? Porque uno hace preguntas lógicas, ¿verdad? Los papás siempre hacemos preguntas lógicas. Llegamos y el niño tiene todo batido ahí, algo, ¿no? Agarró la crema y dejó toda la pantalla ahí, el LED que acaba usted de comprar. No sé cuál sea lo más moderno. Ya no son LED, ¿verdad? Se llama otra cosa, lo más modernote. ¿Cómo? Un Smart TV ahí, le pone su encremada. Y llega usted. Pero siempre preguntamos, ¿verdad? Tan inocentemente, ¿quién hizo esto? Y el niño no sabe ni hablar todavía. Su primer palabra, mi mamá, mi la hermana mayor. O sea, ya el niño comienza. Es ese pecado inherente, ese pecado que tenemos, ese pecado en el cual, claro, muchos ya son colmilludos y están graduados con doctorado, ¿no? Pero en ese pecado Cristo nos hace libres de ese pecado. Dice el capítulo 6: ¿qué pues diremos?
¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está el resultado. ¿Qué le parece? ¿Es de bendición? Amén. Ahora el capítulo 7 es continuación del 6, sigue tratando el asunto de la liberación del pecado. Capítulo 8, el creyente es santificado. Perdón, el creyente no es santificado por la ley. El creyente no es santificado por la ley, es santificado por la gracia. Entonces hay un conflicto de las dos naturalezas. Mire, vamos a ver esto que interesante, toda del capítulo 7, los versos 15 en delante. Hablando Pablo con toda honestidad que le caracterizaba, transparente totalmente. Dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, pero está hablando de su carne, no mora el bien. Pablo estaba consciente que en su carne estaba el mal, ¿verdad? Pablo era de esos que se veía al espejo, voy a hablar en sentido figurado, todos los días y decía: contra el primero que me debo cuidar es de ti. Se veía frente al espejo: de ti, Saulo de Tarso, es del que tengo que tener más cuidado, ¿verdad? Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no hacerlo. O sea, quiero pero no lo hago, no soy practicante del bien en mi carne, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, y usa la palabra ley a propósito, adrede, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y da la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, pero viene el verso 1 del capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice: en la carne Pablo está arruinado, pero en el Espíritu es vivificado. Y entonces por eso dice: ahora ya no ando conforme a la carne. Cuidaba su carne, no la alimentaba, y alimentaba su espíritu. Pero ¿cómo redimir estos conceptos? ¿Cómo congeniarlos? Entonces viene el capítulo 9, que es el principio de otra parte. Todo hasta donde leímos ahorita, más o menos, terminando el capítulo 8, eso no lo leímos, pero dése una idea hasta finales. Otras cosas nos habla el capítulo 8 muy hermosas, como el resultado del evangelio en el creyente, la creación liberada del sufrimiento y de la muerte, reservada para los hijos de Dios. Hay una gloria venidera, amén. La intercesión del Espíritu que mora en el creyente, y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso dice todavía el capítulo 8. Y el propósito de Dios por medio del Evangelio. Pero viene el capítulo 9, pues, y ahí está el comienzo del capítulo 9. Lo anterior era la revelación de la justicia de Dios, era el enfoque. La necesidad de la justicia de Dios en el capítulo 1 y 2. La imputación de la justicia de Dios, cómo nos es imputada la justicia de Dios, capítulos 3 al 5. Y la demostración del juicio de Dios, capítulos 6, 7 y 8. Ahora, capítulo 9, la vindicación de la justicia de Dios. ¿Cómo se vindica la justicia de Dios? ¿Cómo es vindicado el concepto de la justicia de Dios? Viene el capítulo 9, pasado de Israel.
la elección de Israel desde el verso 1 hasta el verso 30 del capítulo 9. El pasado de Israel fue su elección. Dios eligió a la nación de Israel. Ahora, cuando hablamos de una necesidad de justificación, en los capítulos 1 al 2, estamos hablando, el tema es el pecado. Estamos hablando del pecado, ¿verdad? Cuando hablamos de la imputación de la justicia de Dios, estamos hablando de la salvación. ¿Cómo se imputa la justicia de Dios en nosotros? Por la salvación, que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se demuestra esa justicia de Dios? Con la santificación. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces ahora, en el pasado de Israel entra en juego la soberanía de Dios. Dios eligió a Israel. Ahora, al final del verso 30 del capítulo 9, pues viene el 31, 33. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Y cuál fue esa roca de caída? Cristo. Cuando vino Cristo tropezaron, no entendieron el tiempo de Cristo. Y entonces sigue en la soberanía de Dios el tema del presente de Israel. Eso es lo que nos maneja el capítulo, ya los versos 31 en delante hasta el capítulo 10, hasta el final del capítulo 10 de Romanos, nos habla de la incredulidad de Israel. Entonces Israel en su incredulidad, ¿qué hizo con Cristo? Lo rechazó, ¿verdad? Y entonces viene el capítulo 11, vamos a movernos rápido, voy a ser concluyente ya con esto. El capítulo 11 es Israel. El Israel espiritual está llamado por parte de Dios. La iglesia. El futuro de Israel, la restauración. Dios va a restaurar a la nación de Israel. Pero nosotros somos el Israel espiritual. Amén. Entonces esa restauración también viene a nosotros como gentiles. ¿A cuánto le cambió su vida cuando vinieron a Cristo? Amén. Claro que eso pasa para la gloria de Dios en su soberanía. Pablo está escribiendo tal vez desde Corinto y está escribiendo estas cosas en mente. Sabía que tenía que hablar de esto, porque un cristiano tiene que tener equilibrio, tiene nunca que olvidar el pecado del cual salió, la salvación que recibió, la santificación que opera en él, la soberanía de Dios. Y viene el siguiente tema, finalmente, para entrar al capítulo 12 de Romanos, la aplicación de la justicia de Dios. ¿Cómo podemos aplicar la justicia de Dios al creyente? ¿Cómo se aplica? Es una forma práctica. En el capítulo 12 encontramos los deberes cristianos, que se traducen en servicio, hermanos, y en comportamiento. ¿Está Pablo hablando antes? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Cristo, ahora ¿cómo? Tenemos deberes cristianos que se traducen en servicio. El capítulo 12 de Romanos, ¿estamos bien, hermanos? Si quiere póngase de pie tantito ahí en su lugar. Ya vamos a terminar después de esto. No quiero ser como esos predicadores que los primeros 15 minutos le dicen a la gente, ya vamos a terminar, y una hora después, y ya merito vamos a terminar. No, o sea, todavía había falta, les digo. O sea, terminando esto, terminamos. Terminando la predicación, acabamos. Hagamos un buen trato. Pero ya nos estiramos un poquito, ya. Ay, bendito Dios, tome su lugar. Aplicación de la justicia de Dios, los deberes cristianos. Ahí va, hermanos. La práctica, usted ya es salvo, usted ya es de Cristo, gloria a Dios. ¿Cuáles son sus deberes? Sus responsabilidades cristianas. 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está como una oración, ¿verdad? Por el amor de Dios, se los pido. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, la carne, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. La carne hay que sacrificarla. Si no la sacrificamos no va a funcionar, ¿verdad? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, apartado, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente, racional.
No os conforméis. La palabra habla de cuando un líquido entra a una botella. Cuando el líquido entra a esta botella, toma la forma de esta botella y yo puedo revolver y hacer tantas cosas y el líquido sigue teniendo esta forma. Es esa palabra, dice, no os conforméis a este siglo, no se amolden a este siglo, no se parezcan a lo de este siglo, a este sistema corrupto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tiene que ver con metanoia también esa palabra. Tiene que ver con metamorfosis, que es lo que sucede de una oruga a una mariposa. ¡Qué maravilloso! No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento con inteligencia. Por eso dijo en espíritu y en verdad, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y bien el servicio. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Para servirle a Dios, primero, cero soberbia, ubicadito, pies en la tierra. Para servirle a Dios, nada de que soy la última Coca-Cola en el desierto, sin mí no van a hacer nada. No, dice ubíquense, ¿verdad? Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura, no con gordura, pues, ¿verdad? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigaos, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre nosotros, no altivos sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Capítulo 12. Los deberes cristianos, el servicio, el comportamiento. Y capítulos 13 son deberes cristianos también, y capítulos 14 en delante son las libertades cristianas. ¿Qué le parece si lo dejamos ahí por la cuestión del tiempo? Entramos nuevamente la semana que entra al 13, que es parte de los deberes cristianos, ¿verdad? Pero los dejo con esta idea: sométase toda persona a las autoridades superiores. Lo dice el verso 8 del capítulo 13. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Póngase.